Las drogas. Las mal llamadas drogas son sustancias químicas o naturales que alteran el estado normal del cuerpo, del cerebro y de la mente, es decir, que alteran lo que las personas piensan, sienten, la manera en que experimentan las cosas y sus comportamientos. Estas alteraciones pueden ser positivas o negativas. Cuando se exagera el uso de estas sustancias, los efectos son casi siempre negativos. En sentido más amplio, la mal llamada droga produce alteraciones en el orden económico, físico, político, jurídico y moral de una sociedad. Para evitar la confusión entre las drogas y los medicamentos, los médicos y psiquiatras decidieron llamar a las drogas sustancias, aunque comúnmente también son denominadas sustancias psicoactivas. Existen sustancias legales e ilegales. Las primeras son las que tienen autorización del Estado para ser comercializadas, como el tabaco, la cerveza y el vino. Las segundas son las que su uso no está permitido por ley, o si lo está, es de forma restringida. Estas son la marihuana, la cocaína, la heroína, el éxtasis, entre otras. ¿Qué significa dependencia o drogadicción? Hace referencia al uso permanente, frecuente, impulsivo e incontrolable de una sustancia. El término debe usarse para referirse a la existencia de la adicción o consumo habitual de una sustancia, es la dependencia. Hay que tener en cuenta que no todas las personas que consumen sustancias son dependientes. Existen diferentes tipos de consumidores. Los consumidores experimentales son aquellas personas que consumen dosis bajas, quizá por curiosidad. Los consumidores funcionales son aquellos que consumen sustancias 2 o más veces. La cantidad y el número de veces pueden aumentar en cada ocasión. Los consumidores crónicos son aquellas personas que tienen una gran necesidad de consumir la sustancia y que dependen de su consumo para funcionar. Los medicamentos o fármacos son considerados como sustancias de uso terapéutico, los cuales se trabajan a unas condiciones seguras, conociendo la dosis, y están diseñadas para controlar un efecto sobre la salud de las personas, evitando efectos adversos en la población. Las producen los laboratorios farmacéuticos con todas las normas de seguridad. Básicamente, sustancias psicoactivas se refiere a sustancias que puedan afectar el cerebro, pero también tenemos otro tipo de sustancias que no afectan el cerebro, pero que pueden intervenir en las funciones mentales, como por ejemplo los disolventes orgánicos. Dependencia es la necesidad que tiene el organismo de utilizar una sustancia, tanto en la parte física como en la parte mental o psicológica. El concepto de dependencia es un concepto que asumió la Organización Mundial de la Salud desde el año 1964. Es un concepto internacional y adicto puede ser cualquier persona. Es un componente cultural de la población y científicamente se denomina dependiente. Con respecto a la dependencia, en los consumidores de sustancias tenemos dos tipos de dependencia: una dependencia psicológica y una dependencia física. En la parte de dependencia psicológica es el afán que tiene el adolescente por ir a buscar la droga, por ir a buscar la sustancia, donde interviene también algunos trastornos de patología mental que puedan tener asociados. Casi siempre los dependientes de sustancias se manifiestan con patologías mentales frecuentes. Y la dependencia física son los posibles efectos fisiológicos que va a tener el organismo por consumir esas sustancias. Y se acompaña de dos componentes: el componente de tolerancia y el componente de abstinencia si yo no utilizo la sustancia. Un joven debe recibir ayuda de un experto en tóxicos de acuerdo a unos criterios que hay, que los trae el diagnóstico del Manual de Enfermedades Mentales. El primero, cuando se detecte que un adolescente tenga limitaciones escolares, ausencias al colegio, no quiere hacer las tareas, no quiere ir a clase. El segundo indicador es el de: yo necesito consumir una sustancia, así yo tenga que asumir mucho riesgo para poder conseguirla. Por ejemplo, el adolescente que está conduciendo un vehículo, que sale de una fiesta, que se toma sus
sus bebidas energizantes y su sustancia se estrella. El otro es cuando se presentan problemas intrafamiliares, padres separados, violencia familiar es el otro indicador. ¿Qué es la dependencia física? La dependencia física es la necesidad de consumir una sustancia para evitar la aparición en el organismo de una serie de síntomas físicos o psicológicos como la sudoración, los escalofríos, las náuseas, el vómito, la tembladera, las alucinaciones, la angustia, la tristeza. Esta serie de síntomas es lo que se denomina síndrome de abstinencia. Además, indican que los niveles de una determinada sustancia en la sangre han disminuido hasta el punto en que el cuerpo perdió su equilibrio y en él se ha originado una nueva necesidad. En general, todas las sustancias que causan dependencia física producen síndrome de abstinencia. ¿Por qué las personas que consumen sustancias necesitan consumir cada vez mayores cantidades? La necesidad de consumir mayores cantidades de sustancias se debe a que a medida que avance el consumo, la misma cantidad de la sustancia ya no produce el mismo efecto, razón por la cual el individuo debe incrementar la dosis para conseguir el efecto deseado. Esto es lo que se conoce con el nombre de tolerancia positiva. La tolerancia negativa es todo lo contrario. La persona con solo consumir una pequeña cantidad siente inmediatamente sus efectos. Es el caso de los alcohólicos crónicos que con solo consumir una copita se emborrachan. ¿Cuáles son las sustancias que causan dependencia? Existe un gran número de sustancias que causan dependencia. Algunas son más perjudiciales a la salud que otras. Así, por ejemplo, el café, el chocolate y los refrescos de cola causan dependencia con efectos tóxicos a largo plazo sin que se haya comprobado que produzca deterioro cerebral. Por otro lado, sustancias como el tabaco producen dependencia física y psicológica, llevando a trastornos de los sistemas circulatorio y respiratorio. Inclusive pueden llevar a la muerte. Otras sustancias como el alcohol, los solventes, la cocaína, la heroína, al causar dependencia, llevan al deterioro cerebral e igualmente a la muerte. De acuerdo a los efectos, las sustancias se clasifican en Depresoras. Son aquellas que disminuyen la actividad del cerebro y entorpecen los reflejos y funciones del cuerpo. Entre las sustancias que se conocen como depresoras están el alcohol, los tranquilizantes y los sedantes. estimulantes. Son sustancias que excitan o aumentan la actividad del cerebro, dándole al cuerpo una mayor capacidad de resistencia física. Entre ellos tenemos la cafeína, la nicotina, la cocaína y las anfetaminas como el éxtasis. Alucinógenos, también conocidos como psicodélicos, son sustancias que actúan sobre el cerebro provocando la visión de cosas que no existen, es decir, alucinaciones, delirios, pérdida del contacto con la realidad y trastornos permanentes como la locura o psicosis. Durante mucho tiempo la marihuana fue considerada como un alucinógeno, pero actualmente se clasifica como mixta, es decir, que produce efectos estimulantes y alucinógenos. Las sustancias más conocidas son el alcohol, el tabaco, los inhalantes, la marihuana, la cocaína y el éxtasis. El alcohol. Desde hace miles de años, la humanidad ha utilizado la fermentación o destilación de diferentes sustancias para obtener un tipo de alcohol, el etanol, con fines embriagantes, asociado en ocasiones a ritos o ceremonias especiales. El etanol es el único de los alcoholes que puede ingerirse de forma moderada, sin riesgo de envenenamiento o efectos irreversibles como la ceguera producida por el metanol o el alcohol de cocina. El alcohol se obtiene de un proceso de fermentación o de destilación. Por medio de la fermentación se obtiene la chicha, que se hace a base de maíz, la cerveza a base de cebada, el guarapo de la miel de caña y el vino de las uvas. Por medio de la destilación se obtiene el vodka, que se elabora a partir de la papa, el brandy de las uvas, el whisky de la cebada, el tequila de una planta llamada agave, que pertenece a la familia del maguey, planta similar al pique. Al ser ingerido, el alcohol produce sensación de bienestar, disminución de las inhibiciones emocionales, altera los sentidos, la coordinación del cuerpo y de maniobras en las que tengan que usarse los ojos y las manos como conducir un auto.
También hace que el dolor y el frío no se sientan normalmente, disminuye el autocontrol, la capacidad de racionamiento, el juicio y el análisis. Las consecuencias de abusar del alcohol son las lesiones hepáticas y cerebrales, riesgo de contraer algún tipo de cáncer, úlcera en el estómago y desgaste muscular. Las mujeres embarazadas pueden tener hijos con retraso mental y bajo de peso. Al eliminar el autocontrol, las personas se pueden volver agresivas o pueden empezar a actuar en forma alocada. Al disminuir la capacidad de memoria, análisis y juicio, desaparece la capacidad para hablar coherentemente, manejar un auto, tomar decisiones y caminar normalmente, sin que la persona esté consciente de esos cambios. El mayor riesgo del uso del alcohol es volverse alcohólico. ¿Qué quiere decir ser alcohólico? Se refiere a la necesidad de tener que seguir bebiendo sin poder controlar la cantidad ni poder determinar cuándo dejar de beber. ¿Cómo se llega a ser alcohólico? Hay una serie de etapas para llegar a ser alcohólico. Casi todos los alcohólicos empiezan bebiendo en reuniones sociales con otras personas. Al sentir cierto descanso, al sentir que es una forma de escapar de la realidad, el consumidor puede llegar a usar el alcohol en secreto, en privado. Para seguir sintiendo alivio o para poder seguir huyendo, es necesario aumentar la cantidad que se ingiere. Al ir aumentando esta cantidad, va aumentando la tolerancia a la bebida. En esta etapa es muy probable que empiece a fallar la persona en sus obligaciones, en el hogar y en el trabajo. Puede empezar a ponerse agresivo, a golpear a las personas, empezar a mentir para ocultar lo que está sucediendo, inclusive a robar para conseguir alcohol. En las últimas etapas, probablemente habrá consumo en forma continua. Ya no le importará ni comer, ni su apariencia física, ni la relación con otras personas. Habrá disminuido la tolerancia al alcohol, ya que el hígado está funcionando más lentamente y finalmente requerirá menores cantidades para emborracharse. Tipos de bebedores de alcohol. Existen varios tipos de bebedores. Ellos son El bebedor socio-recreativo, el bebedor circunstancial, el bebedor excesivo, el bebedor compulsivo. el bebedor socio-recreativo. Es el que bebe voluntariamente con sus amigos, conocidos y busca compartir experiencias agradables. El motivo principal de su uso es la facilitación de la interacción social. Los efectos del consumo son pasajeros y sin consecuencias posteriores importantes. Estas personas no tienden a un consumo incontrolado y casi nunca consumen solos. El bebedor circunstancial. Es el consumidor que, de acuerdo a las circunstancias, puede llegar a beber mucho o poco. Asimismo, puede beber durante pocas o muchas horas. El bebedor excesivo. Son los consumidores que beben cuando menos una vez al día. Estas personas tienden a aumentar la dosis y la frecuencia de consumo como resultado del aumento de las reacciones negativas y la disminución de las positivas. El bebedor compulsivo o alcohólico. El bebedor compulsivo necesita consumir alcohol varias veces al día. Y no lo hace por estar con otras personas, sino más bien para que su organismo mantenga en un estado de funcionamiento mínimo. En esta etapa, ya se puede decir que el consumidor es un alcohólico, ya que no puede dejar de beber sin experimentar malestares en su organismo o alteraciones psicológicas. Generalmente el bebedor compulsivo ha pasado por las etapas anteriores. Hay que tener en cuenta que el alcoholismo es una enfermedad que requiere tratamiento. ¿Qué se sabe acerca del uso del alcohol por los adolescentes? El alcohol es utilizado generalmente por los adolescentes por las razones siguientes. Para sentirse que están haciendo lo mismo que sus compañeros y sentirse aceptados por ellos. Para tener una excusa para involucrarse en conductas no aceptables socialmente y poder echarle la culpa al alcohol. Así, por ejemplo, si alguno hace algo que pueda ser percibido como infantil, agresivo o peligroso y que pudiera tener una respuesta negativa de sus compañeros, tiene un pretexto, algo que atribuir a la conducta inaceptable. En estos casos, el alcohol es usado como una carta abierta para hacer lo que a uno le plazca. Para animarse o sentirse bien en una reunión con sus amigos.
El alcohol, para la mayoría de los bebedores, sigue siendo considerado como una droga social que puede ser ingerida con moderación. Los problemas de empezar a tomar alcohol son los siguientes. No se puede saber con facilidad lo que es moderación. No se puede medir la capacidad de beber. Existe mucho desconocimiento de los diferentes tipos de bebidas.